Quiero decirle en este momento que estamos hablando de la Iglesia Local 2015. Hecho algo malo y que por lo tanto lo están buscando, es uno de los más buscados quizás, y las personas pueden obtener una recompensa para al encontrar a este que se está buscando. Sin embargo, hermanos, creo que en este tiempo la sociedad está desesperada por encontrar hombres buenos. La sociedad está buscando personas confiables, la sociedad está buscando personas que puedan satisfacer diferentes necesidades, y las personas por lo tanto comienzan a confiar a lo mejor en algún político que tenga mucho carisma, comienzan a confiar en diferentes tipos de personas, porque la sociedad está buscando héroes, está buscando personas buenas. En especial nuestro país, que está en medio de tantos problemas y que está esperando quizás alguien que pueda hacer algo, quizás alguien, hace poco yo veía una noticia en el diario de un exalcalde de Nueva York que había hecho un análisis de la sociedad y qué se podía hacer, y El Salvador y nuestra sociedad está esperando encontrarse con personas buenas. Y creo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos ser buenas personas que esta gente pueda encontrar. Alguien podría decir, bueno solo Dios, hermano. Podría ser que alguien dijera, bueno solo Dios. Pero no debemos olvidar que Dios ahora habita ¿a dónde? En nosotros, y que uno de los frutos del Espíritu Santo habitando en el creyente es la bondad. Mire la siguiente imagen, Gálatas capítulo 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, pero además es bondad. Los hijos de Dios debemos ser buenos. Los hijos de Dios debemos reflejar la bondad de Dios hacia otras personas, y somos entonces desafiados a mostrar esa bondad. En el libro de los Hechos acabamos de ver cómo Pedro ha regresado de la casa de Cornelio y ha dado el reporte de lo que pasó en ese lugar. El Espíritu Santo descendió sobre los gentiles por primera vez y la iglesia está maravillada. Luego de eso, el capítulo 11 nos comienza a narrar cómo la gente está huyendo a causa de la persecución después de la muerte de Esteban, y cuando van huyendo la gente va predicando. Pero como era la costumbre de ellos, ¿a quiénes le predicaban nada más? A los judíos. Ellos iban predicando a los judíos. Y el texto dice que a algunas personas que iban ahí se les ocurrió comenzar a predicarle a los gentiles de habla griega, y comenzaron a predicarles, y dice la Biblia que Dios estaba con ellos y un montón de gente comenzó a convertirse, gente de habla griega, gente que no era del pueblo de Israel, comienza a convertirse a Jesús. Esta noticia llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, y se dan cuenta que hay una ciudad que se llama Antioquía, que está llena de nuevos convertidos, llena de cristianos, y deciden que es necesario enviar a alguien. Y el elegido, ¿alguien me dice quién es el elegido para ir a Antioquía? Es Bernabé. Y mire cómo la Biblia describe a Bernabé. Si adelantamos ahí, hermano, y vamos a ver un pasaje aquí en la pantalla. Y Hechos capítulo 11, versículo 24 dice, porque era varón, ¿cómo dice ahí? Bueno. Bernabé era un hombre bueno. Y la raíz de esa palabra es la misma raíz que en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es bondad. Bernabé demuestra bondad. ¿Por qué? Dice el texto, porque estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué más estaba lleno? De fe. Bernabé no era bueno por sí mismo, Bernabé era bueno por su relación con Dios y porque su vida estaba llena del Espíritu Santo, y al estar llena del Espíritu Santo su vida reflejaba el fruto que el Espíritu Santo también debe reflejar en nuestras vidas. Y además de eso,
él estaba lleno, y Lucas dice, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero también estaba lleno de fe. Porque la fe genuina en Dios y en sus promesas es la que nos hace vivir de una manera como Bernabé estaba viviendo, de una manera poderosa, de una manera servicial, de una manera que Dios es agradado. En este texto vamos a ver 6 características de un hombre bueno, de una persona buena. Pero el desafío, hermanos, no es que veamos, Bernabé tenía estas 6 cosas a causa de la obra de Dios en él. El desafío es que usted y yo también tengamos estas características y que alguien pueda decir de nosotros, él es un hombre bueno, es una mujer buena, pero no por nosotros, no para ganarnos la salvación, sino por la obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo, hermanos, debe mostrar su bondad a través de usted. Usted es el instrumento de Jesús para mostrar su bondad. Mire lo que dice Hebreos 6:12, va a aparecer en la pantalla. No sean, ayúdeme, perezosos. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Vamos a ver ahora la fe de Bernabé, un hombre lleno de fe, y vamos a tratar de imitar su fe, porque por la paciencia y la fe de Bernabé, él heredó las promesas. Hebreos capítulo 13, versículo 7, también va a aparecer, dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida y qué deben hacer. Imiten su fe. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Sabe, a veces nosotros decimos, no, usted no me mire a mí, usted mire a Cristo. Pero ¿sabe qué estamos haciendo ahí? Lavándonos las manos. Es como que le estamos diciendo, haga lo que digo, no lo que hago. Fíjese en mis palabras, pero no se fije en mi ejemplo, porque no, usted fíjese en Cristo, yo no me mire a mí. Pero en la Biblia, ¿qué dicen los textos? Imiten a sus líderes, imiten a los que tienen una fe de Dios, imiten a sus dirigentes. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí, porque si en verdad Cristo habita en nosotros, Él va a comenzar a reflejarse, y ese es el Cristo que las personas deben ver. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que dicen algo o decimos algo, pero nuestras vidas están tan separadas de lo que decimos que simplemente las personas no creen más en nosotros. Porque si nosotros decimos que Jesús nos predicó de amar al prójimo, pero no me haga caso a mí, no me mire el ejemplo de que estoy maltratando a esta persona, no, usted fíjese en Cristo. Entonces la gente comienza a perder la credibilidad en la iglesia, la credibilidad en nosotros. Y el desafío entonces que vamos a tener es imitar la fe, imitar la paciencia de este hermano acá, Bernabé. Ahora veamos el texto en el capítulo 22. Hechos capítulo 11, versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí, ¿cuánto tiempo? 1 año, con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Porque se parecían a Cristo. 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La primera característica que vamos a ver en este texto, y el título de este mensaje es En busca de hombres buenos, hombres que reflejen a Cristo, hombres que demuestren la bondad de Dios que ha sido revelada a nuestras vidas y que por medio de nosotros puede ser revelada a otras personas. Entonces estamos buscando hombres buenos, la sociedad busca hombres buenos y los únicos hombres buenos que puede encontrar son los que reflejan al Salvador, a Jesucristo, y están llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, o la primera característica, y usted puede tener su texto abierto porque es el que vamos a estar estudiando, observe una vez más el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿y a quién enviaron? A Bernabé. En primer lugar, hermanos, un hombre bueno tiene apertura hacia las personas de afuera, hacia las personas que no son como él. ¿Cuántos apóstoles había en Jerusalén? ¿Cuántos? 12. Había una gran cantidad de líderes, había una gran cantidad de diáconos, pero cuando se dan cuenta que gente gentil, que personas extranjeras se han convertido a Cristo y que hay una iglesia que se está formando en Antioquía y que es una iglesia que no tiene un liderazgo establecido, ellos dicen: necesitamos encontrar a alguien que cumpla los dones para ser enviado a la iglesia de Antioquía. ¿Y a quién eligen? A Bernabé. No es uno de los 12 apóstoles, es un hermano que ha estado sirviendo al Señor en la iglesia. Y por alguna razón el Espíritu Santo los dirige a escoger a Bernabé. De todos los posibles líderes, de todos los apóstoles, ancianos y diáconos, deciden que el más indicado es Bernabé. Seguramente ellos recordaban que, por ejemplo, cuando Saulo estaba recién convertido, después de andar persiguiendo a la iglesia en Hechos capítulo 9, todos tienen miedo de juntarse con Saulo. Nadie quiere acercarse a Saulo porque a lo mejor él ha hecho una estrategia para encontrar quiénes son los cristianos y para llevarlos a prisión o para matarlos. Todos le tienen miedo y entonces a este hombre Bernabé se le ocurre una gran idea. Llega donde está Saulo, platica con él, escucha su testimonio y le dice: es más, vení, yo te voy a llevar a donde están los apóstoles. Y usted se imagina a Bernabé tocando a la puerta, le abren los apóstoles: aquí les traigo a Saulo. ¿Qué habrán dicho los apóstoles en ese momento? Pero Bernabé, ¿cómo se te ocurre traer a Saulo? Si este es un perseguidor de la iglesia que a lo mejor está fingiendo ser cristiano para poder encontrarnos a nosotros y llevarnos a prisión. A lo mejor dijeron: Bernabé, ¿qué te pasa? Pero fue Bernabé el único cristiano que se acercó a Saulo, tuvo el valor, platicó con él, escuchó su testimonio y fue convencido de que Saulo se había convertido y lo lleva a la iglesia, a los líderes. Y les dice: no, miren, escuchen el testimonio de este hombre. Este hombre Dios lo va a usar para algo porque Cristo se le apareció. Y es Saulo impulsado por la vida de Bernabé. ¿Y quiénes querían a Saulo en ese momento? Nadie. Saulo andaba ahí tocando. Me dicen que por aquí está el grupo de discipulado. No, aquí no hay nada de grupo de discipulado. Y adentro: alabaré, alabaré. No, aquí no. Y le cerraba la puerta. Todos tenían miedo de Saulo, pero ¿quién es el único que se le acerca? Bernabé. Porque Bernabé tenía un corazón abierto hacia las demás personas. ¿Sabe? Nosotros las personas somos sectarios y nos gusta relacionarnos con un tipo de personas que se parecen a nosotros, que piensan como nosotros, que tienen las mismas ideas que tenemos nosotros, pero no nos gusta juntarnos con otro tipo de personas. No nos gusta juntarnos con: uy, no, él, mucho dinero, o muy poquito, o
muy grande o muy chiquito, o muy negrito o muy blanquito. Y las personas somos sectarias, pero un hombre de Dios es un hombre que tiene un corazón abierto hacia todas las personas. Es un hombre que puede acercarse a cualquiera de ellos. Es más, Bernabé, ellos recordaron que Bernabé ni siquiera se llamaba Bernabé. ¿Cómo se llamaba? José. Retrocedo un poco ahí, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Ellos recordaron que Bernabé, bueno, ni siquiera era Bernabé. En Hechos capítulo 4, versículo 36, y era tocayo mío, ¿verdad? José. Y el 4:36 dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre, era un apodo. Los apóstoles dijeron, a este ya no le vamos a decir José, le vamos a decir Chema. No, ¿verdad? Le vamos a decir Bernabé, dijeron. Ya no le vamos a decir su nombre, le vamos a cambiar el nombre porque Bernabé significa hijo de consolación, porque este es un hombre que está relacionándose con todos, está consolando a toda la gente, está animando a toda la gente. Él no hace acepción de personas, él es un hombre de Dios y hasta le cambiaron nombre. Porque tenía un corazón tan dispuesto hacia otras personas que la iglesia y los líderes le reconocen, le cambian nombre y de ahora en adelante le llaman Bernabé. Lucas, hermanos, quiere recordarnos una vez más que el evangelio es para todos. Pero el evangelio para todos era una verdad que no todos habían creído, pero Bernabé estaba seguro que el evangelio era para todos, y si era para todos, él podía y debía relacionarse con todo tipo de personas para que el evangelio llegara a esas personas. Ahora, ¿qué tal de nosotros? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con otras personas? ¿Cómo nosotros invertimos en otras personas? ¿Sabe? Nuestro primer campo misionero, ¿sabe cuáles son? Los niños. Esos son nuestro primer campo misionero. ¿Cómo nosotros tenemos un corazón abierto hacia los niños? ¿Qué hacemos para impactarlos? Porque un niño no viene nacido de nuevo. Necesita conocer al Salvador. ¿Qué hacemos nosotros por las personas, por nuestros vecinos, por gente que está a nuestro alrededor? Hermanos, ¿sabe por qué Bernabé tenía un corazón tan amplio hacia la gente de afuera? Porque él había entendido que Dios lo había aceptado a él. Cuando alguien comprende que no merecemos nada de Dios y que Dios nos acepta tal como somos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Si Él lo hizo, yo puedo aceptar a las demás personas. Yo puedo tenerles tolerancia, yo puedo tenerles paciencia, yo puedo aceptar a las personas y convivir con ellos y ser abierto hacia esas personas. El día de ayer hablaba con un hermano de Chalchuapa que viene al Instituto Bíblico y estábamos en la clase compartiendo un poco de cómo el cristiano debe ser abierto hacia otras personas. Y él me decía, ¿sabe? Hay un hombre ahí en la colonia que es bolo y juega fútbol, y a veces él pone una gran olla de sopa e invita a toda la gente y está con ellos y platican, y él es bien generoso. Y yo no, me decía el hermano. Nosotros debemos mostrarnos con un corazón abierto hacia las personas de afuera. Debemos buscar maneras de entablar lazos con ellos, de impactarlos, de amarlos, de bendecirlos con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Bernabé era un hombre con un corazón abierto hacia las personas de afuera. Pero mire lo que dice ahí, en el capítulo 11, versículo, siempre ahí mismo, 22. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Y cómo empieza el 23? Bernabé, ¿cuándo llegó? En segundo lugar, vemos en la vida de Bernabé
que un hombre bueno es el que es sumiso al llamado de Dios. Bernabé es un hombre que está sirviendo en la iglesia, es un hombre que está establecido en su ciudad, tiene todas las comodidades quizás del caso. Bueno, había él dado una de sus propiedades y la vendió para bendecir a la iglesia. Él había a lo mejor llegado a un puesto de liderazgo en la iglesia y un día repentinamente le dicen: Bernabé, queremos mandarte a Antioquía. Moverse de la ciudad no es fácil. A veces he podido estar, digamos, 4, 5, 6 semanas afuera y ya uno dice: y los hermanos de la iglesia y las pupusas y mi casa y mi cama. Moverse para el ser humano no es fácil, pero a este hombre Bernabé, los discípulos, los apóstoles le dicen: te hemos elegido, creemos que tú tienes los dones para ir a Antioquía. Y Bernabé dice: bueno, yo voy a donde Dios me mande. Él estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Hermanos, porque cuando alguien verdaderamente ha entregado su vida a Cristo, eso quiere decir que rinde su vida totalmente a Él y le dice: Cristo, ya no vivo yo, ya no se trata de mis propósitos, ya no se trata de mis planes, ya no se trata de mi tiempo, ya no se trata de mis recursos, ahora todo se trata de ti. Todo lo que tengo, Señor, es tuyo, nada me pertenece. Un verdadero creyente está dispuesto a escuchar la voz de Dios y a ir donde Él lo mande a ir. Él está dispuesto, y Bernabé estaba dispuesto a irse. Es más, quiero que vaya al capítulo 13 del libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo dirige a Bernabé hacia otro lugar, hacia Antioquía. Se muda, busca una casa, se establece, comienza a enseñar a la iglesia, comienza a predicar. Pero en el capítulo 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y un tiempo después, cuando él ya es líder de la iglesia, ha formado nuevos líderes, repentinamente el Espíritu Santo le dice: Bernabé, ¿te vas? Una vez más, tu labor es dejar esa iglesia, es dejar lo que has construido, es dejar tu hogar nuevamente y moverte a donde yo te voy a dirigir. Entonces, hermanos, un verdadero creyente está dispuesto a ir a donde Dios lo manda. Bernabé era sumiso porque tenía fe en la promesa misionera. Mateo 28, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué tal nosotros? Si nosotros comenzamos a analizar nuestro nivel de sumisión a Dios. Ahora, ¿quiénes le dijeron a Bernabé lo que esperaban de él? ¿Dios se le reveló y se los dijo en el capítulo 11? ¿O quiénes le dijeron? Los líderes. Los líderes le dijeron: Bernabé, creemos que tú tienes los dones para ir a la iglesia de Antioquía. ¿Y qué dijo Bernabé? Amén, lo que Dios diga. Ahora hagamos algunas preguntas para nosotros. Por ejemplo, ¿qué tal si le dijeran: hermano, hemos sentido del Señor, ¿verdad?, que usted es el idóneo para irse a la unión, a servir a un grupo de hermanos que están en la unión, y deseamos que usted se mude a la unión? ¿Qué responderíamos? Bueno, si nos dijeran: a usted lo vamos a mandar a San Francisco con una tarjeta verde para que vaya a servir a Dios allá. O si nos dijeran: a usted lo vamos a mandar allá en África a una tribu sin agua, sin luz y sin nada más para que usted le sirva a Dios ahí, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué pasaría si Dios repentinamente nos comienza a dirigir hacia otro lugar, hacia un lugar desconocido, hacia un lugar fuera de nuestra comodidad, hacia un lugar? ¿Tendríamos esa sumisión?
Y si Dios nos dijera, vende todo lo que tienes, ¿tendríamos la disposición de vender todo lo que tenemos? Y si Dios nos dijera, sabe, hace poco estaba estudiando la vida de Eliseo y estaba estudiando el momento en que Elías va a llamar a Eliseo, y dice la Biblia que él tiró su manto, y entonces Eliseo, que entendió que Dios lo estaba llamando y que estaba, dice la Biblia, arando, o sea, él estaba en su profesión, él era un agricultor, él estaba arando la tierra, trabajando, pasa el profeta de Dios, le tira el manto, le dice, sígueme, y entonces dice la Biblia que Eliseo inmediatamente le dice, permíteme despedirme de mi padre y mi madre, porque si Dios me está llamando, yo lo voy a dejar todo, a despedir de su padre y a su madre. Pero algo que me impresiona es que él toma los bueyes que eran su fuente de trabajo, y ¿qué hace con los bueyes? Los sacrifica. Él toma la madera de la yunta de los bueyes con la cual él trabajaba, y ¿qué hace con la madera? La quema para el sacrificio. Y con la carne que ha quedado, ¿qué hace Eliseo? La reparte y hace un banquete para la gente del pueblo y les dice, Dios me ha llamado, estoy dispuesto a ir a lo que Dios me ha mandado. El llamado de Dios puede llevarnos a dejar nuestra comodidad, el llamado de Dios puede llevarnos a dejar nuestra profesión, a dejar nuestras cosas, y usted lo ve a lo largo de toda la Biblia. Pedro está lanzando las redes, Dios le dice, deja tus redes, ven y sígueme. Mateo está recolectando impuestos, está haciendo su trabajo, y Dios aparece, Jesús aparece y le dice, deja la mesa de impuestos, ven y sígueme. Un verdadero cristiano está dispuesto a escuchar la voz de Dios que le dice, sígueme, y a seguirlo hasta lo último de la tierra. Ese es el verdadero creyente, el hombre bueno, el hombre de fe. Y que confíe en la promesa que si Dios me lleva a donde Él me quiera llevar, Él estará conmigo hasta el fin. Pero ¿cuál es nuestro nivel de sumisión? ¿A qué le diríamos sí y a qué le diríamos no si Dios nos está llamando? Pero regresando al capítulo 11, y observa el versículo 23. Cuando Bernabé llegó, ayúdeme, ¿qué es lo que él vio? La gracia de Dios. En tercer lugar, un hombre bueno es el que ve la gracia de Dios en medio de las imperfecciones. Es impresionante, Bernabé llega a una iglesia nueva, a una iglesia recién fundada, llena de recién convertidos. Ahí no hay líderes espirituales maduros, ahí es una iglesia que está recién hecha, y Bernabé llega de la iglesia de Jerusalén, una iglesia bien establecida, con miles de miembros, bien organizada, con estrategias de servicio, y repentinamente Bernabé llega a una iglesia que está recién comenzando. Los cristianos son nuevos cristianos, y para Bernabé podía ser tan fácil comenzar a encontrar un defecto, dos defectos, tres defectos, pero la Biblia no dice que Bernabé llegó a fijarse en los defectos de la iglesia. Al contrario, comenzó a ver la gracia de Dios. Hermanos, una persona buena, un hombre bueno es aquel que fija su mirada en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cosas que Dios está haciendo. No todas las personas tienen la capacidad de ver la gracia de Dios en la vida de sus hermanos. Algunos tienen gran capacidad para ver los errores de las personas, los fallos de las personas, pero son pocos los que pueden ver a otros con la gracia de Dios, la obra de Dios en la otra persona. Y Bernabé fue capaz de llegar a ese lugar y comenzar a ver la obra de Dios. Un pastor contó una anécdota. Él dice, en cierta ocasión en una iglesia entran dos personas nuevas. La primera persona sale de la iglesia y dice, pero qué iglesia más mala. Los músicos se equivocaban en los términos. El joven que estaba delante de mí estaba distraído y platicando. El pastor estaba bien aburrido, me dormí. ¿Qué iglesia más mala? Se fue una persona. Y otra persona que había entrado a la misma iglesia dijo, pero qué bonita iglesia.
lo que decían las letras de esos cantos fue de tanta bendición para mí. Lo que hizo el joven que pasó ahí a dar su testimonio fue de tanto impacto. Lo que dijo el pastor en esos pasajes partió mi corazón y me desafió. ¿Cuál es la diferencia entre la persona 1 y la persona 2 si entraron a la misma iglesia? Su actitud. Una persona que entró a ver la gracia de Dios derramada sobre la iglesia y una persona que entró a buscar errores y a buscar qué señalar. Bernabé, hermanos, fue un líder que fue capaz de ver la gracia de Dios a través de los problemas, a través de las imperfecciones. Bernabé era capaz de ver en cada persona un depósito vivo de la gracia de Dios. Mire a su hermano, por favor. Ese es un vaso que Dios está llenando con su gracia. Y cuando usted vea a su hermano, usted tiene que ver la obra de Dios. Hay una camisa que me gusta lo que dice Dios no ha terminado su obra en mí. ¿O en alguien Dios ya terminó su obra? No. Pero qué maravilloso es ver cómo Dios está transformándonos, cómo Dios está obrando en nosotros, cómo Dios está desafiándonos, cómo Dios está llenándonos, cómo Dios usa a alguien para servirle. ¡Qué maravilloso! Enfoquémonos en ver la gracia de Dios a nuestro alrededor. Enfoquémonos en ver a las personas con los ojos de Dios, con cómo Dios los ha de ir llevando, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿sabe por qué Bernabé era capaz? Hay una anécdota, usted la conoce probablemente, pero Pablo y Bernabé llevaban como uno de sus compañeros de misiones a un joven que se llamaba Marcos. Cuando la cosa se puso fea, Marcos salió huyendo, dijo: esto está muy feo, aquí yo me voy. Cuando regresan del viaje y van a salir a un nuevo viaje, Bernabé tiene una idea: llevémonos a Marcos. Y Pablo le dice: Bernabé, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos vamos a llevar a Marcos si acaba de dejarnos tirados ahí en el último viaje misionero? ¿Qué miraba Bernabé en las personas? La gracia. Y Bernabé le dice: no, Pablo, démosle otra oportunidad. Y Pablo le dice: no le damos otra oportunidad. Y dice la Biblia que hubo una discusión entre ellos dos, de tal manera que Pablo dice: bueno, yo me llevo a Silas, ahí ve vos qué haces. Y Pablo se va. Y él le dice: yo me llevo a Marcos y me voy de viaje misionero para otro lugar. Pero después en la Biblia, ese Marcos fue el que escribe el Evangelio. Y luego después el apóstol Pablo dice: uno de los grandes servidores, uno de los grandes hombres que me ha ayudado es Marcos. Porque Bernabé fue capaz de ver la gracia de Dios en la vida de un hombre que a lo mejor alguien más iba a desechar, que a lo mejor alguien más iba a decir: ya no tiene nada que aportarnos, ya no tiene nada que servirnos. Hermanos, ustedes conocen el radar. El radar fue un aparato que se inventaron ahí por la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que hace el radar es enviar pulsos de radio que cuando encuentran un objeto rebotan y regresan al radar. Eso lo usaron como una estrategia de guerra para saber la distancia a la que estaban las tropas cuando un enemigo venía. Y hoy en la actualidad se usa, por ejemplo, para controlar el tráfico aéreo y ver por dónde están los aviones, para meteorología, para medir distancias. Pero le menciono el radar, hermanos, porque la fe verdadera tiene un radar para encontrar la gracia de Dios. Una fe verdadera puede detectar como un radar donde hay gracia de Dios, donde en una persona que la fe recién está comenzando, ahí la fe verdadera encuentra que ahí está la gracia de Dios e impulsa a esa persona para seguir adelante. Bernabé era un hombre que miraba la gracia de Dios aún en medio de las imperfecciones. Pero número 4, mira lo que dice luego el texto. Cuando vio la gracia de Dios, ¿qué sucedió? Versículo 23 dice: Bernabé se regocijó. Número 4, hermanos, un hombre bueno es el que se goza al ver la gracia de Dios sobre otros.
Es a una persona que le fascina ver la gracia de Dios obrando en otras personas. Ahora, el hombre malo no se fascina cuando otros tienen la gracia de Dios. El hombre malo se llena de envidia cuando alguien más tiene la gracia de Dios. El hombre malo comienza a decir, uy, qué bárbaro, ¿y por qué lo pasan a él ahí? Mejor a mí me pasaran. Uy, pero qué barbaridad. Si este es recién venido, está allá. Uy, ¿y por qué le dan eso? El hombre malo comienza a llenarse de envidia, comienza a poner peros, pero el hombre bueno, cuando ve la gracia de Dios sobre otra persona, se llena de gozo y se alegra de lo que Dios está haciendo en otra persona. Hermanos, las drogas son adictivas, pero hay un poder más grande de adicción en la gracia de Dios. Cuando, hermanos, alguien ha probado la gracia de Dios, cuando alguien ha disfrutado de la gracia de Dios, cuando alguien se ha gozado viendo lo que Dios ha hecho en otras personas, ¿sabe qué pasa? Queremos más. Y la gracia de Dios es sobreabundante. Y nos podemos maravillar y regocijar en lo que Dios está haciendo. Quiero que vea un pequeño video con unas personas de la vida real sobre cuál la gracia de Dios ha sido derramada. La gracia sublime de Dios es derramada sobre las personas. Y veamos este video, lo vamos a seguir ahí los subtítulos. Rota por el abuso, restaurada por la gracia de Dios. Cerca de la ruina financiera, en paz, contentos y libres de deuda. Rechazado y abandonado, ahora amado y aceptado. Lleno de desesperanza, pero ahora lleno de esperanza. Un matrimonio destruido, un amor renovado. Una vida de arrepentimiento, una vida digna de vivir. Mi hijo necesitaba un milagro para sobrevivir. Yo creo en milagros. Deprimida, vacía y perdida, ahora encontrada. Culpable, perdonado, roto, restaurado. Desesperanza, esperanza, dolido, sanado, temeroso, lleno de paz. Rechazado, aceptado. Atrapado, hecho libre. Esa es la sublime gracia de Dios. Y si cada uno de nosotros pasara aquí al frente y se tomara un momento para decir lo que Dios ha hecho en nosotros, cada vez más estaríamos asombrados y maravillados de lo que la gracia de Dios puede hacer sobre otras personas. Y mis hermanos, lo que debemos hacer nosotros al ver las evidencias de la gracia de Dios sobre otras personas es llenarnos de gozo, es llenarnos de alegría. Ustedes saben que cuando Cornelio el Espíritu Santo los visita, Pedro va a dar el reporte a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia cuando se da cuenta que el Espíritu Santo ha descendido sobre los gentiles? ¿Qué comienzan a hacer? Alaban a Dios. Comienzan a bendecir el nombre de Dios porque cada día Dios les sorprende más con sus maravillas y con lo que Él hace para transformar a las personas. Y hermano, usted es un testimonio viviente de la gracia de Dios transformando personas. Entonces, hermanos, hasta este momento hemos visto 4 características. La primera, tengamos apertura hacia los de afuera. Segundo, seamos sumisos al llamado de Dios. Tercero, veamos la gracia de Dios en medio de una iglesia imperfecta. Número 4, gocémonos al ver la gracia de Dios sobre otras personas. Número 5,
anime a otros a permanecer fieles en el Señor. Terminemos el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermano, usted está en este lugar. Yo antes creía que esa palabra exhortar a mí me sonaba como a regañar. Pero en realidad lo que la palabra exhortar quiere decir es animen. Bernabé estaba animando a otras personas a permanecer fieles al Señor, porque la fe salvadora tiene un impulso para pelear por su vida, tiene un impulso para luchar cada día contra las tentaciones, a diario lucha contra la incredulidad. La fe salvadora nunca deja la armadura de Dios. La fe salvadora comprende nuestra necesidad de orar, de leer la palabra, de estar en la presencia de Dios, de congregarnos, de luchar por nuestra salvación. La fe verdadera no descuida su salvación, sino que la cuida como el tesoro más precioso que alguien ha tenido. La fe verdadera persevera y lucha por perseverar, no solo personalmente, sino animando a otros, sino desafiando a otros, impulsando a otros. ¿A quién anima usted a perseverar en la fe? ¿A quién le da palabras de ánimos? ¿A quién le dice usted, adelante, sigamos? El Señor está contigo, Dios tiene un propósito, sigue adelante, sigue esforzándote, sigue. Un verdadero creyente siempre está animando a otros. Por eso el apóstol Pablo escribe que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación de los demás. Que toda palabra que salga de mi boca sea para animar a otros, para edificar a otros, para impulsar a otros, para desafiar a otros a seguir al Señor, pero nunca para destruir a otros, nunca para dañar a otros, nunca para maldad, sino para bien. Y número 6, veamos el versículo 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, porque había dado una hambruna, determinaron enviar socorro, es decir, una ofrenda, a los hermanos que habitaban en Judea. Y de toda la gente que había en la iglesia, ¿a quién le dieron la ofrenda para llevarla? A Bernabé y a Saulo. Número 6, hermanos, una persona buena es la que es confiable al manejar su dinero. Bernabé, ¿qué hacía junto a Saulo en esa iglesia? Predicaban. Eran los pastores, eran los líderes, pero a la hora de enviar esta ofrenda y decir, vamos a recolectar una ofrenda generosa para enviarla a los que están en necesidad en Judea, necesitamos una persona confiable, necesitamos una persona que no se vaya a embolsar nada y menos que se vaya a desaparecer con la ofrenda. Necesitamos una persona confiable para manejar este dinero. ¿A quién proponen? A Bernabé. Porque, hermanos, Bernabé había demostrado que el dinero no lo manejaba él. Bernabé había demostrado que en su corazón no había amor al dinero. Hechos capítulo 4 versículo 36 nos narra cuando Bernabé vende una propiedad para suplir las necesidades que hay en medio de la congregación. Bernabé se ha ganado la reputación de manejar bien su dinero y el de otras personas. Esto, hermanos, era posible una vez más porque Bernabé confiaba en Dios y no en el dinero. Usted puede tener seguridad que Dios va a cuidar su futuro, no el dinero. Usted puede tener seguridad que el que le va a proveer es Dios, no su cuenta bancaria. Usted puede tener la seguridad que si Dios cuida de las aves y de las flores del campo, Él va a cuidar de nosotros. Bernabé tenía plena certeza que su proveedor era Dios. Y como su proveedor era Dios, él podía deshacerse de una de sus propiedades porque Dios iba a cuidar de él.
Bernabé podía decir, yo guardo esta propiedad, no vaya a ser que las cosas se pongan mal, no vaya a ser que la situación sea difícil, pero Bernabé sabe que su proveedor es Dios. Él no está acumulando tesoros en la tierra, él está acumulando tesoros en el cielo. Él confiaba en la promesa de Dios, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Él confiaba en su proveedor. Hermanos, la manera en que manejamos nuestro dinero solo refleja en quién usted confía. Si usted confía en el dinero y en lo material, o si usted confía en Dios y su proveedor. Si para usted lo más importante es su comodidad y mi comodidad, o si lo más importante es el reino de Dios. Si estoy pensando en hacer tesoros en la tierra, o si mi meta es hacer tesoros en el cielo, como Jesús lo dijo. La manera que administramos nuestros recursos solo refleja nuestro corazón. Y recordemos, raíz de todos los males puede ser el amor al dinero. Y recordemos que muchos se extraviaron de la fe verdadera por amor al dinero. Entonces, hermanos, estas 6 características deben ser reflejadas en nuestras vidas. Debemos mostrar estas 6 cosas que Bernabé demostraba. Debemos mostrarles a otros que somos abiertos a recibirlos. Debemos ser capaces de encontrar la gracia de Dios. Debemos manejar el dinero y no que el dinero nos maneje a nosotros. Debemos tener estas características para impactar a otros con el reino de Cristo, con la palabra de Dios, con el evangelio. Debemos ser testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero Lucas dice, capítulo 11, versículo 24. Sí era un varón bueno. ¿Cómo describe Lucas a Bernabé? Bueno, pero por una sola razón. Lleno del Espíritu Santo y de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y por someternos a las promesas de Dios y creer en esas promesas. Y el Espíritu Santo viene por buscar de su presencia. Por eso Mateo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocar y se os abrirá, y está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo un padre bueno le va a dar algo malo a su hijo? Y no está hablando de otra cosa sino del Espíritu Santo. Está diciendo, si ustedes le piden el Espíritu Santo a mi Padre, Él les va a dar el Espíritu Santo. En este salón hay personas que no tienen el Espíritu Santo probablemente. Puede haber aquí en medio de nosotros alguien que no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene el día que entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Si alguien acá no ha entregado su vida a Jesús, no tiene el Espíritu Santo y no puede ser este tipo de persona, por más que se esforzara. Y luego estamos las personas que tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero hay cosas que contristan al Espíritu Santo. Hay cosas que entristecen al Espíritu Santo. Hay cosas que decrecen el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero el propósito de Dios es que si usted tiene el Espíritu Santo, de su interior broten ríos de agua viva. Que de usted la presencia de Dios, la bondad de Dios brote para bendición de los demás. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que incline su rostro. Y vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios su presencia, su Espíritu Santo. Tenemos un tiempo al finalizar esta reunión. Si usted está acá en este lugar y no tiene al Espíritu Santo, esta noche usted puede venir al Señor y decirle, Dios, he oído este mensaje. Reconozco que he fallado, que no he sido una persona buena. Reconozco que mi bondad no me puede ganar el cielo, que la única manera de salvarme es a través de la fe en el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él, Jesús, fue el único hombre perfecto.
y su sacrificio es para cubrir mis fallos, mis pecados. Creo en ese sacrificio. Hazme una nueva persona, lléname de tu Espíritu Santo. Y si usted se acerca a Dios y ora sinceramente de esa manera, Dios no echa fuera a los que se acercan a Él. Acérquese a Dios, Dios espera por usted. Él está dispuesto a perdonarle y hacerle su hijo. Pero hermanos, a los que tenemos el Espíritu Santo, yo quiero desafiarle esta noche. Puede tener más del Espíritu Santo. Cuando Elías estaba a punto de partir al cielo, le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dice: lo que quiero es el doble del Espíritu Santo del que tú tuviste. Elías había tenido gran testimonio del poder del Espíritu Santo en su vida, pero Eliseo le dice: yo sé que hay más de Dios de lo que ha habido en ti, yo quiero el doble de la unción del Espíritu Santo de la que tú tuviste. No importa qué tan vacío esté su vaso o qué tan lleno esté, siempre hay más del Espíritu Santo para nuestras vidas. Siempre hay algo más que Dios puede hacer en nosotros. Yo quiero invitarle a que si esta noche usted quiere decirle al Espíritu Santo: yo quiero ser más lleno de ti, yo quiero tener más fe, de una manera simbólica, se ponga de pie y juntos vamos a entonar ese canto que dice: quiero más de tu Espíritu, quiero más de tu presencia, anhelo más de ti en mi vida, Señor. Tengo el desafío, tengo el reto de ser un hombre bueno, de ser una mujer buena, una persona que les demuestre a otros que tú eres real, que tú habitas en mi corazón, que tu Espíritu Santo mora en mí. Pero para hacer eso, Señor, yo necesito fe y tu Espíritu Santo llenando mi vida. Necesito más. Si usted quiere decirle esta noche al Señor: quiero más de ti, yo le invito, póngase de pie y juntos vamos a decirle: queremos más, Señor.